Jesús no se volvió cristiano y él sí que estableció una iglesia, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 a 20, es decir, una casa para sus discípulos y seguidores presentes, pasados y futuros. Jesús es Dios y fundó la iglesia. Hola a todos. Alguien preguntó el otro día en Quora que si Jesús era judío, ¿por qué se volvió de religión cristiana? A pesar de los dislates y disparates que representan esta pregunta, en realidad es una pregunta muy común en Quora, lo que demuestra la falta de conocimiento de Cristo en algunos miembros de la sociedad occidental actual, o tal vez la falta de evangelización que hay en algunos frentes actualmente, como prefieran expresarlo. En fin, un señor llamado John Henry, que se presenta a sí mismo en Quora como un escéptico en general, demócrata y bon vivant anterior, tomó la batuta respondiendo, por favor, por favor, por favor. Jesús no se volvió de religión cristiana. Eso de la religión cristiana vino después de que a San Pablo se le ocurriese inventar la resurrección y los sutiles cambios en el mensaje que hicieron de un predicador judío ortodoxo el Dios de una nueva religión. Pero Jesús fue un judío ortodoxo. Con semejante respuesta, tan llena de dislates y disparates como la pregunta, ¿por dónde empezar? Digamos que las únicas nociones correctas en esa respuesta fueron, Jesús, San Pablo, y, judío, y que Jesús no se volvió de religión cristiana. Refutación. Primero, la resurrección no es un invento. Partiendo de ahí, la resurrección de Jesús no fue inventada por San Pablo. En la religión cristiana, la resurrección de Jesucristo es su fundamento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 20, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. Y somos convictos de falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Por tanto, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. John Henry, San Pablo fue testigo de que Jesús resucitó de entre los muertos. Fue Cristo mismo quien se le manifestó, como a los 11 apóstoles, entre ellos, San Pedro, que en su primera epístola epónima, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Hablando en términos terrenos, difícilmente el príncipe de los apóstoles, que estuvo durante 3 años con Jesús, se iba a dejar influir de alguien que lo conoció apenas después de su resurrección, ¿o sí? Segundo, los testimonios son veraces. Se necesita más que una afirmación bombástica para controvertir la resurrección de Jesús. Ya sabemos que cualquier escéptico puede decir con mucha facilidad que lo que aparece en las Escrituras es puro invento, pero existen herramientas para confirmar lo afirmado en la Biblia, entre otras, la historia, la arqueología, la antropología y los estudios críticos de expertos. Pero para muchas cosas no se necesita ser un experto, solo hay que indagar en la Biblia. Yo le diría a John Henry que lo hiciera, que no lo va a morder. Por ejemplo, leyendo cuidadosamente el Nuevo Testamento, podemos inferir que al menos 514 hombres y mujeres fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Cualquiera, incluido John Henry, dirían que esos testigos mentían, sobre todo si tenían algo que ganar al mentir, echando a andar, entre comillas, su nueva religión. ¿Qué tenían que ganar aquellos testigos y primeros creyentes? No precisamente honores y dinero. Los primeros cristianos de origen judío estaban expuestos a ser expulsados de las sinagogas y del segundo templo, un horrible deshonor, descrédito y humillación. Estabas completamente por fuera de la comunidad judía. La jerarquía judía, de la cual hizo parte San Pablo, extremó luego la persecución hasta la muerte. Después, junto con los cristianos de origen pagano, también tomaron su parte en azotes, encarcelamientos y la muerte, por parte de las autoridades romanas, al punto que desde los más altos niveles de la jerarquía se les consideraba como enemigos del imperio y de la paz romana. Dichos testigos fueron hasta las últimas consecuencias al dar su testimonio.
Hay personas dispuestas a llegar a extremos por mentiras y a afirmar mentiras, hasta aguantar persecuciones incluso, si esto ayuda a avanzar su causa. Pero difícilmente una persona estará dispuesta a dar su vida por algo que sabe que es mentira o un fraude. Es algo de lógica. Sin embargo, como está escrito, para los judíos la fe cristiana era un escándalo y para los no judíos era locura. Por ninguna parte se asomaba el prestigio y buen nombre, ni el dinero. En ninguna época la fe cristiana ha sido un lecho de rosas. Un cristiano que realmente abraza su fe será signo de contradicción. Alguien que haya leído con seriedad el Antiguo y el Nuevo Testamento, y tenga nociones de estudios críticos, sabrá que absolutamente no ha habido ningún cambio, sutil o no, en el mensaje de Jesús de Nazaret. Los primeros manuscritos acerca de Jesucristo y su mensaje datan del siglo I, de apenas unos 30 años después de su pasión, muerte y resurrección. En este momento empezaron las primeras persecuciones a gran escala que se llevaron a la gran mayoría de los testigos oculares de Jesús. De Jesucristo tenemos más evidencia física de manuscritos acerca de él que se hayan conservado, que de cualquier contemporáneo o antecesor de él. Jesús no fue considerado como un Dios en contra de su voluntad, él mismo afirmó inequívocamente que es Dios. Por ello fue crucificado y muerto. La certeza de que Jesús es Dios aparece a lo largo del Nuevo Testamento y no se limita a las afirmaciones de San Pablo. Tercero, no trates de etiquetar a Jesús. Jesús de Nazaret no era un judío ortodoxo, ni en el sentido actual ni en un sentido académico. No se puede usar esa terminología para describir cuál vertiente de creencias profesaba un judío del siglo I. De las corrientes de judaísmo del siglo I tenemos los saduceos, que se atenían solo a lo que aparecía en la Torá o Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, atribuidos a Moisés. No creían en la existencia de los ángeles ni en la resurrección y fue en esto que Jesús célebremente los refutó. Los fariseos, conocidos despectivamente como santos o separados, eran en realidad los que mejor obedecían los preceptos de la ley. Sin embargo, por su obsesión por la formalidad y lo externo fueron denunciados como hipócritas por Jesús. Jesús, en la mayor parte de su vida pública se movió entre fariseos, sus más frecuentes adversarios, aunque algunos de sus seguidores y discípulos provinieron de esta misma corriente. Al final de su vida terrena y crucifixión se encontró entre saduceos, sacerdotes de alto rango. Los esenios, de los cuales no hay referencia ni en el Antiguo ni el Nuevo Testamento, pero sí en los escritos de Flavio Josefo. Hay que tener en cuenta que los esenios se hallaban aislados de la sociedad judía, vivían en una especie de comunidad ascética y monacal. Tenían a las demás vertientes judías por corruptas y tal vez apóstatas. También estaba el llamado partido de los herodianos, es decir, partidarios del rey. En términos actuales, serían oficialistas entre ellos y llamados colaboracionistas por sus adversarios. Al alinearse con Herodes, también se alineaban con Roma. Era, de cara a la población, una minoría de burócratas y beneficiarios del rey, muy conscientes de dónde provenía su sustento. A pesar de beneficiarse abiertamente del statu quo, tuvieron la temeridad de poner a prueba a Jesús con la pregunta del impuesto al César. Jesús los desconcertó completamente con su respuesta. El partido de los celotes, el de los radicales independentistas, considerados como terroristas por los romanos. Todos los judíos anhelaban la independencia de su nación y esperaban la llegada del Mesías, que de acuerdo a la visión de la mayoría de la población, lideraría el proceso como libertador y rey. Simón el Cananista, apóstol escogido por Jesús, era un celote. Es interesante que a diferencia de Judas Iscariote, Simón el Cananista permaneció con los apóstoles, muy seguramente a pesar de que sus anhelos políticos no se cumplieron. Trabajó en la evangelización con el apóstol Tadeo después de la resurrección y de Pentecostés. En fin, Jesús no era saduceo, a pesar de que por la línea materna venía de familia sacerdotal, proclamó que Él es la resurrección y la vida, lo que no tiene ningún tipo de connotación saducea. Jesús se movía entre fariseos, pero les reprochaba su hipocresía y falta de caridad. Si Jesús hubiera sido un esenio, lo hubiera reconocido abiertamente, pero él no se mostraba a favor de recluirse de la sociedad como una meta para todos. Tampoco era un herodiano, ya que desde antes de la encerrona de la pregunta del tributo era buscado y perseguido por Herodes para matarlo. Y finalmente, tampoco fue un celote. Cuando la multitud se iba a apoderar de él para coronarlo rey, después de la multiplicación de los panes, él sencillamente se les escabulló. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 15. Y delante de Poncio Pilato declaró solemnemente que su reino no es de este mundo, porque de otra forma hubiera contado con soldados dispuestos a luchar por él. Toca concluir que Jesucristo no fue saduceo, ni fariseo, ni esenio, ni herodiano, ni celote. Al parecer Jesús
Era judío. Cuarto, Jesús sí que fundó una iglesia. Ningún cristiano, de ninguna denominación puede negar que Jesús fundó una iglesia. Jesús no se volvió cristiano. Sus primeros discípulos eran judíos y se consideraron judíos hasta el final. Su vertiente de judaísmo la llamaban ellos mismos, el camino, o, el nuevo camino. Fue en Antioquía, en la actual Turquía, hacia el año 44 después de Cristo que se comenzó a llamar a los discípulos de Jesús, cristianos, esto como un insulto, el cual los discípulos convirtieron en un honor. Jesús y su doctrina invitaba a todos, sin ningún tipo de distinción, lo que hizo que muchos paganos se convirtieran al cristianismo, y poco a poco fueron superando en número a los cristianos de origen judío. Esto ocasionó roces, los cuales fueron atendidos y resueltos inicialmente hacia el 50 después de Cristo, en el Concilio de Jerusalén. Las relaciones entre cristianos de todo tipo y las demás corrientes judías fueron empeorando gradualmente, especialmente después de la destrucción del Templo de Jerusalén, hacia el 70 después de Cristo. La vertiente del judaísmo que sobrevivió a la destrucción del templo y de la nación judía fue la de los fariseos. Tomando el control, excluyeron definitivamente a los cristianos de las sinagogas hacia el 80 después de Cristo mediante la tefilá, oración que maldecía a los apóstatas del judaísmo, de los cuales los cristianos eran considerados como tales. Jesús no se volvió cristiano y él sí que estableció una iglesia, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 a 20, es decir, una casa para sus discípulos y seguidores presentes, pasados y futuros. Una organización para preservar y difundir el mensaje, la evangelización. Iglesia viene etimológicamente de la palabra griega, ekelsia, es decir, asamblea. Una asamblea de millones de personas alrededor del mundo y congregadas por el Espíritu Santo en Jesucristo, Hijo de Dios. Y si crees que tienes un mejor sistema que la iglesia para difundir la persona y el mensaje de Jesús a lo largo de 20 siglos. Bueno, eso será tema para otro día. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Por favor no se les olvide comentar, darle like, suscribirse, verificar sus notificaciones de YouTube y compartir para ayudarme a conectar con el algoritmo. Que Dios los bendiga y chao.